Muy buenas, mis amados. Que el mismo Dios esté bendiciendo su vida, dirigiendo su vida para ti, siervo, para ti, sierva, especialmente para ti, líder, que tiene tanto compromiso sobre tus hombros para dirigir, para orientar, para capacitar la gente, la obra de Dios. La palabra que hoy Dios permite a tu vida y a la mía es Grey, formatear, resetear, reiniciar. Y para ellos quiero decirte lo que es formatear, resetear. Viene siendo cuando tú tienes tu equipo dispositivo que está un poquitito cargado, está frisado, por ejemplo, tú lo formateas, lo reseteas y cuando lo formateas se le borra todo. Entonces tú tendrías como un reinicio. Lo puede también reiniciar también los dispositivos. Los que saben de eso, de tecnología, saben eso. Y cuando se habla de un upgrade es tú tener mejoras para mejorar. Por ejemplo, vendría siendo como mejoras continuas, pero sería una mejora que tú cambias, por ejemplo, la base de datos, tú cambias la tarjeta, el software de tu dispositivo, de tu computadora para tener uno que sea más avanzado o que tenga más espacio. Podría ser, por ejemplo, un Windows. Tú tienes Windows 2005 y adquiere el Windows 2021. Podría ser, no sé, algo así. Yo no sé mucho de eso, pero ustedes que saben de eso, saben más que yo y entenderán qué yo quiero decirle. Y yo quisiera que Dios tenga un upgrade en mi vida, Dios me haga un reseteo, me formatee, me reinicie. Debemos resetearnos, debemos reiniciarnos, debemos formatearnos, tener ese upgrade, ese reinicio en las cosas de Dios, en la obra de Dios. Porque muchas veces algunas cosas de este mundo no se entretienen de una forma tan sutil. Cualquier cosita, cualquier pecadito, cualquier chismografía, cualquier cosita que no es de Dios, y nos mantenemos haciéndolo recurrentemente y nos acostumbramos a hacer las cosas que no son de Dios y regularmente nos mantenemos en pecado, y se llega un momento que Dios no ha venido a buscarnos porque tal vez tú o yo podríamos estar en un pecado, todos son pecados por chiquitico, por grandote que sean, todos son pecados. Debemos tener ese upgrade, debemos formatearnos, resetearnos, reiniciarnos en Dios, reiniciarnos para que dejemos todo lo pasado pecaminoso atrás, todo lo que no es de Dios, y nos enfoquemos solamente en las cosas de Dios. Debemos tener ese upgrade, debemos tener ese reinicio, debemos formatearnos. Debemos hacer como le pasó al hermano Pablo, que antes le llamaban Saulo. Si te vas a Hechos 9, puede buscarlo en su Biblia, en su iPad, en su Android, en su celular, no sé, en su dispositivo. Puede buscarlo en YouTube, en Google, como sea. Hechos 9, desde el versículo 1. Y ahí nos daremos cuenta que Pablo ya había buscado cartas donde el rey para ir a Damasco. ¿A Damasco a qué? Él iba a perseguir, a tomar preso a los cristianos, y en el camino lo latigaba, en el camino los torturaba y hasta lo mataba. Eso era lo que hacía Saulo antes de llamarse Pablo. Sin embargo, cuando ya él va llegando a Damasco, un resplandor del cielo lo tumba del caballo, según dice Hechos 9, y dice el mismo Dios: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces el escritor le dice que es él a quien persigue. Entonces ahí sucede que él queda ciego. Dios lo orienta de que fuera a una dirección para que allá un siervo de Dios le limpiara los ojos. Ese siervo ya Dios le había hablado, pero ese siervo está un poquitito
preocupado porque sabía que Pablo lo que hacía era latigar a los cristianos y perseguirlo y torturarlo y hasta matarlo. Pero Dios le dijo que él oraba y al final de cuentas él le limpió los ojos y él vio, y de ahí en adelante comenzó el ministerio. Ya no era Saulo, sino Pablo, el Pablo que todos conocemos de la Biblia, de las cartas paulinas. Él tuvo ese upgrade que Dios le permitió a su vida, ese cambio para bien. Él creía que lo estaba haciendo bien. Podría ser que tú o yo entendamos que los estamos haciendo bien, y hay cosas que debemos buscar base bíblica, buscar nuestros dogmas, doctrinas, para que nos enfoquemos en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia. No debemos estar haciendo cosas por emociones ni porque alguien nos dijo. Debemos siempre orientarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, y formatearnos. Debemos resetearnos. Debemos tener ese upgrade, ese reinicio en Dios, como también lo tuvo Moisés en su tiempo. En los tiempos que Moisés fue llamado por Dios, hablamos allá en el Éxodo. Entiendo yo que casi todo el mundo, hasta que no es cristiano, conoce esa historia de Moisés. Moisés, cuando vio que la zarza se quemaba, estaba ardiendo y no se quemaba nada, quiso acercarse, y Dios le dijo que no se acerque, que se quite el calzado, porque la tierra que él pisaba era bendita. Y ahí tuvo el llamado de Dios para él sacar a su pueblo de la esclavitud, al pueblo de Dios. Y Moisés fue quien lo condujo durante 40 largos años. Ese fue el llamado de él. Hubo un upgrade, porque antes de eso ya Moisés había hasta matado a alguien y estaba un poquito, vamos a decir, él estaba prófugo, se podría decir. Amén. Pues, amados hermanos, es bueno que tengamos ese upgrade, tengamos, nos formateemos, tengamos ese reinicio, tengamos, nos reseteemos y nos reiniciemos en las cosas de Dios, para que tengamos más brillo, estemos más enfocados en las cosas de Dios, para que no estemos entretenidos con nada que no sea de Dios, para que estemos apercibidos esperando a Dios, así como aquellas 5 vírgenes que eran sensatas, que estaban con sus lámparas llenas de aceite, que habla Mateo 25, para cuando viniera el novio de la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, amado mío. Somos tú y yo, amado, amada mía. Somos nosotros los novios de la iglesia. Y el novio de la iglesia viene a buscarnos. Debemos estar apercibidos. Es bueno que tú recuerdes, amado mío, amada mía, que ya todos los tiempos escatológicos, ya hace tiempo que se cumplieron. Antes, cuando yo era un niño, veía a mis abuelos, mi bisabuelo, mi mamá y mi papá hablando de la escatología. Pero todo lo que dice la Biblia se cumplió, porque ya vinieron rumores de guerra, nación contra nación, vinieron terremotos, vinieron tsunamis, vinieron todo lo que dice la Biblia. Inclusive también ha pasado que dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, se endurecerán los corazones. Y eso también está pasando ya. Ya podemos ver que una gente va en un vehículo grande y no da una bola porque tiene miedo que lo atraquen, que le hagan un daño. Y es por eso que se endurecen los corazones. Eso es lo que decía Dios. Por eso debemos nosotros, tú y yo, tener ese upgrade, formatearnos, reiniciarnos. Debemos reiniciarnos para Dios, trabajar para la obra de Dios, dejarnos dirigir por Dios, porque Dios quiere usarte a ti y a mí, pero debemos tener ese upgrade, debemos formatearnos, debemos resetearnos, reiniciarnos en Dios, para que arranquemos con más brío, trabajando para la obra de Dios y estemos apercibidos, esperándolo a Él, sin ningún tema negativo, cualquier cosita que no le agrade a Él. Ese temita que tú tienes, que no es de Dios, sácalo de tu mente, de tu vida, y déjalo atrás. Y comienza entonces un reinicio en Dios. Reiniciémonos en Dios. Y también anímate a decirle a tus mentoreados, a tus pastoreados, a tus alumnos, que le prediquen a los que no son cristianos, para que se reinicien en Dios, se formateen, tengan ese upgrade, ese reinicio en Dios,
pidan perdón y puedan salvarse, porque Dios, mi Dios, sigue siendo bueno. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo es el Señor, gloria a Dios.